Las competencias de desarrollo tecnológico son de las competencias más hostiles que el ser humano puede enfrentar. Estas competencias determinan las ganancias, el éxito y el prestigio de marcas y hasta países enteros. Esto precisamente, mi amigo, es lo que pasó en la década de 1960 cuando la Ford se enfrenta a la macroempresa Ferrari por construir el auto de carreras más rápido que el ser humano ha visto. Amigos, el día de hoy analizaremos Ford versus Ferrari. Esta historia comienza con Carroll Shelby, un ex corredor de carreras el cual se encuentra en problemas ya que no puede correr ni una carrera más por razones médicas. Su corazón ya no aguanta ni una sola vuelta más. Él era tan exitoso que se enfrentaba a los mejores corredores en una de las carreras más importantes de todos los circuitos automovilísticos del mundo, la carrera de 24 horas de Le Mans. Por otro lado, tenemos a uno de los protagonistas de esta historia, el cual es Ken Miles. Mientras que se desarrolla la historia, se desempeña como mecánico. Él es un ex soldado que en este momento es bastante fracasado, pero que a lo largo de la cinta se va a desarrollar y va a hacer su camino para convertirse en un verdadero ganador. En este punto, después de presentar a los personajes principales de la historia, se nos presenta el verdadero problema y el meollo de todo el asunto: la competencia automovilística de desarrollo que se va a desempeñar entre la Ford y la macroempresa Ferrari. Vemos que la Ford en este punto es dirigida por Henry Ford II, una persona que quiere lo mejor para su compañía, quiere competir para su compañía, pero que no tiene la misma mentalidad hambrienta y competitiva de su padre, Henry Ford I, el padre de lo que llamamos el Fordismo y el padre de la industria automovilística moderna tal y cual como la conocemos desde el siglo XX. Vemos que Ferrari en este punto tiene una gran ventaja de desarrollo, pero está en quiebra. Por ende, la Ford tiene que tratar de sacar ventaja de esa quiebra y ponerse un paso por adelante para lograr quedar de primeros en la industria. Vemos que aquí las mentalidades de ambos empresarios son bastante opuestas. Por un lado, a Ferrari no le importan las ganancias, lo único que le importa es desarrollar el mejor auto de carreras que se ha visto en la historia de toda la humanidad. Vemos que todos sus autos son hechos a mano y que la verdad a él no le importa tener grandes instalaciones, grandes mecánicos, sino grandes autos. Autos merecedores de premios, autos merecedores de elogios y autos merecedores de lo más alto de la élite automovilística. Mientras que Ford se preocupa por vender y mantener una empresa bien formada y seguir el legado de su padre. Lo que él no tiene en cuenta es que el legado de su padre también es llegar a la excelencia. Por ende, vamos a tener a dos personajes que son totalmente opuestos, pero que cuando van a encontrarse en ambientes competitivos van a sacar lo mejor de cada uno. En sí, Ferrari no está en la mejor posición económica que se puede tener en la industria automovilística. La Ford intenta comprar a Ferrari mediante una oferta de $10 millones y una división de tareas la cual a Ferrari le puede interesar. La primera de estas es que Ferrari va a manejar todo lo que tenga que ver con los circuitos de carreras y Ford va a manejar todo lo que tenga que ver con la producción al público. En este punto se empiezan a ver puntos de espionaje para la Fiat, la cual va a hacer que la oferta de Ford sea declinada y se tome mejor una oferta de Fiat, marcando en este punto la enemistad total para Henry Ford II y Enzo Ferrari. En ese punto Henry Ford II se siente totalmente ofendido, ya que Enzo Ferrari acaba de subvalorar sus capacidades y lo acaba de comparar despectivamente con su padre. Le dijo en su cara que él no era Henry Ford I y que sus autos están hechos en un garaje apestosos, sus autos son apestosos y no son capaces ni siquiera de llegar a la élite automovilística de segunda división. En este punto es cuando Henry Ford II intenta entrar a la competencia de desarrollo automovilístico y contrata a Carroll Shelby. Se sabe que Carroll Shelby es de los mejores pilotos que han existido en toda la historia de los Estados Unidos, pero que no tiene que estar solo, tiene que estar acompañado de los mejores ingenieros y de los mejores consejeros para poder desarrollar el mejor auto que jamás se ha visto para competir en la competencia más grande de carreras en este sentido, que va a ser la carrera de 24 horas de Le Mans. En este punto Carroll Shelby sabe que su mejor opción es contratar a Ken Miles, ya que Ken Miles es una persona que sabe cómo correr, sabe cómo funcionan los autos y solamente con sentir el tacto del manubrio, con sentir el tacto de los pedales, sabe que le hace falta al vehículo. Ya el equipo y la intención se ven bastante definidos. Por un lado, vemos la macrocompetencia de Ford versus Ferrari para poder crear el mejor auto y llevar el ganador a Le Mans, mientras que
el equipo se va a conformar por Carroll Shelby y por Ken Miles, un corredor experimentado y una persona verdaderamente apasionada por ganar y por las carreras. Ya en este punto también se nos presenta al verdadero antagonista de toda esta historia. Este antagonista va a ser Leo Beebe. Este es un ejecutivo vicepresidente de la Ford, el cual está muy anquilosado en el pasado y no quiere que Ken Miles sea la cara que represente lo ganador que puede llegar a ser la empresa de Ford. ¿Qué es lo que le pasa a Leo Beebe? Que él no quiere que una persona campesina, pobre y bastante generada en el sentido de hablar sea la que represente a la Ford. Él textualmente decía que él no era una persona Ford, él no era un chico Ford para representar a la macroempresa frente a la prensa si es que él lograba ganar. Por ende, vemos que a Leo Beebe no le importaba el bienestar de la Ford, sino que le importaba el bienestar público de la Ford. No le interesaba si ganaban o perdían la carrera automovilística contra la Ferrari. Lo único que le importaba era mantener las apariencias y seguir vendiendo autos de segunda para la gente cotidiana. No le interesaba la excelencia, le interesaba mantenerse en el tiempo con ganancias constantes, pero no muy significativas. Vemos que empiezan a haber varias discrepancias entre Carroll Shelby y Leo Beebe, principalmente porque este no aceptaba que Ken Miles siguiera en los proyectos. Por ende, cuando se necesitaba probar los autos en una carrera importante y se necesitaba que Ken Miles fuera el que iba a la cabeza de los autos, Leo Beebe actuaba y hacía que nada de esto pudiera ser posible, poniendo trabas y obstáculos en los planes de Carroll Shelby. El mayor enfrentamiento que vamos a ver entre Leo Beebe y Ken Miles se va a representar en el lanzamiento del Mustang. En este lanzamiento vemos que Leo Beebe está totalmente orgulloso de su producto y que lo que él sacó al público para él era la pura excelencia. En este punto vemos que Ken Miles, sin conocer a Leo Beebe, empieza a criticar de una manera muy dura el Mustang. Vemos que Leo Beebe se siente totalmente humillado y Ken Miles queda en un punto de superioridad con respecto al conocimiento de mecánica y de autos en general. Ya la enemistad va a estar muy marcada y Leo Beebe va a hacer lo posible porque Ken Miles no llegue a triunfar lo máximo que puede llegar a triunfar, si es que eso además tiene que ver con el rendimiento de su propia empresa. El segundo enfrentamiento se va a ver en el punto en que Ken Miles tenía que representar a la Ford en una de las carreras más importantes del país. Leo Beebe todavía tenía un poco de ventaja con respecto a las decisiones que se tomaban en este proyecto, en el proyecto de la carrera automovilística por el desarrollo tecnológico. Cuando no mandan a Ken Miles, obviamente la Ford pierde la carrera y la rencilla de Henry Ford II va hacia Carroll Shelby. Carroll Shelby obviamente trata de explicarle a Henry Ford II qué es lo que pasa, por ende Henry Ford II va a darle más libertades creativas y más libertades de actuar a Carroll Shelby y le va a quitar algunas libertades a Leo Beebe, algo que hace mucho tiempo tenía que haber pasado, ya que Ken Miles era la persona adecuada para poder ganar la carrera que la Ford se permitió perder. Gracias a estas libertades creativas, Ken Miles logra correr en la segunda carrera más importante de todo el circuito automovilístico competitivo de Estados Unidos. En este caso va a ser las 24 horas de Daytona, la cual Ken Miles logra ganar de una manera apabullante, rompiendo todos los récords. Henry Ford II se da cuenta que en realidad la verdadera decisión que va a hacer que gane la carrera automovilística por el desarrollo tecnológico va a ser dejar a Carroll Shelby a las riendas de todo el proyecto. Por ende, le da muchas más libertades y Leo Beebe se ve mucho más cohibido. En este punto están haciendo el auto perfecto para poder correr en Le Mans. El equipo de Le Mans se va a conformar obviamente a la cabeza por Ken Miles y algunos otros corredores de la Ford. En esta carrera también van a correr empresas como Ferrari y como Porsche. Por ende la competencia va a ser bastante ardua y el desarrollo tiene que llevarse al máximo para que Ford logre ponerse por encima de la renovada Ferrari. Poco a poco las rencillas personales entre Ken Miles, Carroll Shelby y obviamente Leo Beebe se ven agravadas, ya que Ken Miles se ve muy ofendido por lo que pasó en la primera carrera, en la cual él no corrió. ¿Qué es lo que pasa? Que poco a poco van desarrollando cada vez más el GT40, que va a representar a la Ford en toda la carrera del Le Mans, y finalmente el día de la carrera va a llegar. Ese día empieza bastante accidentado, ya que el auto que conducía precisamente Ken Miles no cerraba bien su puerta. Gracias a esto perdió varios minutos y tuvo que recuperarse de muchas maneras, poniendo hasta el límite su auto
y estando en el riesgo de que al superar las 7000 millas, este se desarmara en la marcha. Además de esto, también teniendo en cuenta que esta es una carrera que dura 24 horas, los relevos tenían que ser constantes y las entradas a los pits también tenían que ser constantes. El tiempo se tenía que manejar de una manera muy estricta, y precisamente Leo Beebe no ayudaba a que esto pasara, ya que él siempre trataba que Ken Miles se retrasara, haciendo entradas a los pits bastante innecesarias, pero todo esto Carroll Shelby lo tenía en cuenta y no iba a dejar que siguiera pasando. La carrera se desarrolla de manera que en un punto ya Ken Miles va a la cabeza y obviamente se sabe que él va a ganar. Mientras que esto pasa, Leo Beebe no puede creer que esto sea real y le propone algo a Henry Ford que va a comprometer por completo la carrera que estaba haciendo Ken Miles. Leo Beebe le propone a Ford que Ken Miles desacelere y espere a los otros dos autos que representan a la Ford. Así los tres autos pasarían a la misma vez por la meta y sería una de las mayores jugadas de marketing que se podrían haber hecho, ya que tres autos de Ford van a ganar a la vez la carrera más importante de toda la historia automovilística de Estados Unidos. Aparte de esto, humillando completamente a Ferrari. Henry Ford se deja endulzar los oídos de Leo Beebe y precisamente hace que Ken Miles espere a los demás corredores y pasen los tres a la vez. Cuando esto sucede, vemos que las tecnicidades de la carrera hacen que otro de los corredores de Ford gane la carrera y no Ken Miles, arrebatando y robando la victoria a este mismo. Este en sí era el plan que Leo Beebe tenía, ya que, como sabemos, él no quería que la cara pública del momento fuera Ken Miles, sino lo que él considera un chico Ford. Esto es totalmente injusto, ya que si Ken Miles hubiese sido el ostentador del título, hubiese ganado la triple corona de las carreras automovilísticas estadounidenses. Como vemos, esto no pasó y Ken Miles quedó más o menos en el olvido, ya que unos meses después de ganar, bueno, o de entre comillas perder esta carrera, muere probando uno de los carros de Ford, el cual falla por frenos. Gracias a Ken Miles podemos decir que en la época de los 60 Ford logró ganar la carrera tecnológica por el mejor auto de carreras de la historia. Esta primera ganancia que se vio en esta Le Mans fue solamente el principio, ya que Le Mans iba a ser ganada por Ford 2 años consecutivos, además del año en que supuestamente debió haber ganado Ken Miles. En sí, esta carrera la gana Ford y Ferrari se ve totalmente humillado. Obviamente sabemos después lo que va a pasar con Ferrari. Ferrari va a seguir siendo una de las marcas más importantes en autos deportivos de toda la historia. Pero precisamente esta carrera tecnológica la gana Ford por culpa de dos personas: Carroll Shelby, uno de los mejores diseñadores de autos que ha dado la Ford, y Ken Miles, uno de los mejores corredores de autos que ha dado la Ford. En términos técnicos, la película es bastante buena, ya que cuida uno de los aspectos más importantes que vamos a querer que se cuiden en esta película. Este aspecto va a ser la carrera y el manejo de auto que va a tener el piloto en la cabina. Esto es algo que está muy bien logrado en esta película y que se agradece, ya que al ser una película de carreras queremos realismo y bastantes escenas épicas de curvas, de aceleradas, de competencia, de adrenalina, cosas que esta película logra y hace que sea una de las mejores películas en este género. Como siempre, desde ese canal recomendamos ver esta película si es que te gustan las historias de carreras, de competencia, de desarrollo tecnológico, de una pequeña guerra fría entre empresas, y es bastante bueno ya que está bastante apegada a la realidad. Logra siempre reflejar bastantes aspectos que en sí llegaron a pasar. Todos los personajes que se logran ver en este filme son reales, tanto Carroll Shelby, Ken Miles, Leo Beebe, Henry Ford II, Enzo Ferrari, todos son reales y la mayoría de actos que se ven en esta película son bastante apegados a la realidad. Obviamente hay algunos que escapan de dicha realidad, ya que al ser un producto cinematográfico necesita de fantasía y alguna epicidad que en la vida real no se llega a alcanzar, pero en términos generales está bastante apegada a la realidad. Y bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Creo que quedó un poco más corto que los últimos que he subido últimamente. Esto también lo hace más digerible. Espero que les guste, comenten, denle a suscribirse, compartan el video y ya saben que me pueden recomendar qué película quieren ver en el siguiente análisis. No siendo más, hasta luego.